y que ahí pueden ir haciendo sus preguntas y yo las voy a ir recogiendo para luego planteárselas a los invitados. Cada uno de nuestros invitados va a tener alrededor de unos 10 o 15 minutos máximo para hacer su presentación, y los voy a ir presentando a medida que, antes de cada una de sus presentaciones. De todas formas, quiero contarles que para mí es un honor estar moderando este panel. Son todos excelentes académicos y profesionales y excelentes personas, a quienes estimo mucho. Tenemos constitucionalistas, administrativistas, que vienen estudiando hace bastante tiempo las autonomías constitucionales y que además tienen experiencias trabajando en órganos autónomos. Así que creo que podemos sacar un gran provecho de todo su conocimiento y experiencia en este debate. Y sin más, voy a presentar les cuento primero que vamos a estar con Pablo Soto, Pablo Contreras, Lizzy Seaman y Vicente Aleaga, y vamos a partir con Pablo Soto. Él es profesor de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, es abogado y doctor por la Universidad Diego Portales y va a partir contándonos ciertas ideas introductorias, cierto marco teórico para que entendamos bien de qué estamos hablando en este seminario. Te dejo, Pablo, el micrófono. Buenísimo, gracias Paz. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Ahí debería funcionar. Sí. Se ve Bien. perfecto. Ahora sí, ¿se ve bien? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, además en este panel con personas tan distinguidas, y gracias por la invitación nuevamente. Vamos a hablar de las autonomías constitucionales, como se indica en la presentación, y vamos a ver algunos aspectos conceptuales de regulación actual en la Constitución que creo que son relevantes para los contenidos más de fondo que vienen luego. La autonomía, por regla general, es una técnica de diseño institucional y que tiene por objeto otorgar independencia, como se indica ahí, a un órgano determinado respecto al poder político, ¿no? A lo que diría algún especialista de la política contingente, ¿no? Y el objetivo principal aquí es evitar el riesgo de el populismo, ¿no? En la toma de decisiones que deben ser tenidas como decisiones de largo plazo, ¿no? Y que requieren cierta estabilidad, ¿no? En el caso chileno, ¿no? Un clásico de la autonomía está en el Banco Central y la toma, el tipo de decisiones que toma, que tienen que ver con decisiones de política macroeconómica, son el tipo de decisiones respecto a las cuales se indica que hay que evitar el riesgo del populismo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de un diseño tal? Es una consecuencia muy específica, ¿no? Y es que se produce un déficit democrático por cuanto el poder político usualmente está sujeto a unas elecciones que permiten sustituir a esos gobernantes en caso de que no se esté de acuerdo con sus decisiones, ¿no? Y ese es el punto con la vía electoral. Entonces, un órgano autónomo tiene este efecto basal, ¿no? Que inhibe la alternancia por la vía electoral. Es decir, las malas decisiones no tienen necesariamente un costo, ¿no? Político, electoral. Y por lo tanto, un régimen de autonomía, ¿no? Un régimen de independencia en la toma de ciertas decisiones sobre cuestiones comunes, ¿no? Exige un régimen compensatorio respecto a ese déficit democrático, ¿no? Esa es una primera cuestión ya conceptual y muy general sobre el tema de el diseño institucional basado en la autonomía. ¿Qué dice la Constitución, no?
La Constitución de 1980 tiene o contempla dos clases de autonomía, ¿no? Unas que son puramente legales, ¿no? Y que básicamente para los administrativistas significan órganos descentralizados, es decir, con personalidad jurídica, patrimonio propio, en fin, y que están relacionados con el presidente de la República, ¿no? Quien no es necesariamente su superior jerárquico, ¿no? Pero están las autonomías constitucionales, y que son las que nos tienen aquí, y que son aquellas que están mencionadas ahí: el Consejo Nacional de Televisión, el Banco Central, la Contraloría, el CERVEL, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, las municipalidades y los gobiernos regionales. Una cuestión que es interesante de revisar, y es que si bien la Constitución tiene desde su formulación original, ¿no?, de 1980, varios órganos autónomos, muchos han sido configurados en democracia, ¿no? Y su autonomía también ha tenido una cierta consolidación dentro de los regímenes democráticos, ¿no?, después de 1990. Esta configuración de contener autonomías constitucionales en estos órganos, lo que hace es romper con la separación clásica de poderes que se estima hoy día como vigente, ¿no?, y que se enarbola cada cierto tiempo como un principio muy incrustado en la Constitución. Pero bien visto, en verdad, la existencia de más órganos en la Constitución, más allá de los poderes, significa que, en verdad, la Constitución optó por una vía doble, ¿no? Mientras establece poderes del Estado, al mismo tiempo establece unas funciones que ha repartido orgánicamente en estos órganos que yo he indicado ahí, que están establecidos en la Constitución. Lo que hace el texto constitucional de 1980 es sustraer de manera reforzada ciertos órganos, estos órganos que están ahí, del control democrático, reforzado por dos vías, ¿no? Primero, porque lo pone a nivel de la Constitución, y eso significa unos quórums específicos para poder ser modificados, ¿no?, los respectivos capítulos de la Constitución. Y en segundo lugar, porque establece una valla, ¿no?, de supermayoría, ¿no? Ya sea leyes orgánicas constitucionales o bien alguna ley de quórum calificado que complementa, ¿no?, la regulación constitucional del respectivo órgano. Y por lo tanto, no solo es difícil reformarla desde el punto de vista constitucional, sino que también es difícil reformarla desde el punto de vista legal. Y entonces el legislador tiene una limitación grande, ¿no?, respecto a estos órganos. Lo importante aquí es que si uno revisa la Constitución, se encuentra con varios órganos, ¿no?, que se encuentran allí, y no todos estos órganos son autonomías constitucionales. Aquí el mismo Pablo, que viene luego, y Sebastián han escrito un texto en el que explican muy bien, ¿no?, que no todos los órganos que están contenidos en la Constitución son autonomías constitucionales, especialmente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, ¿no?, que en ningún caso pueden tener esta característica. La autonomía constitucional ha sido configurada en gran medida por el Tribunal Constitucional, y por eso es bueno, creo yo, para esta exposición inicial, poder indicar qué ha entendido el Tribunal Constitucional por esta autonomía. Y lo que dice el Tribunal es que esta autonomía se proyecta, ¿no?, en tres dimensiones, ¿no? Una organizativa, es decir, el órgano tiene una capacidad de organizarse a sí mismo; una institucional, que tiene que ver con las funciones que la misma Constitución establece para el respectivo órgano; y una normativa, que tiene que ver con la posibilidad de que el órgano dicte sus propias normas, ya sea internamente o externamente, como acontece con el Banco Central. Y entonces la consecuencia de esta triple dimensión, a juicio del Tribunal Constitucional,
es que en ninguno de estos ámbitos, como se indica ahí en esa sentencia, puede quedar supeditado a las labores del gobierno y la administración, ¿no? que son propias de la función ejecutiva, se indica ahí. Y esto es interesante porque si uno se da cuenta de la literatura sobre la autonomía constitucional, la literatura siempre revisa este tema por relación o con relación al presidente de la República. Es decir, se trataría de funciones siempre administrativas, las de los órganos de autónomos constitucionales, y esto no es así, ¿no? No es así tratándose del Tribunal Constitucional, que en ningún caso podría ser una función que originalmente correspondiera al presidente de la República, y tampoco es así con el Ministerio Público, ¿no? Cuya labor investigativa en verdad se desgaja originalmente de la labor judicial. Entonces, es interesante cómo las dimensiones que indica el Tribunal Constitucional y las dimensiones que indica la literatura respecto a estos órganos siempre son por referencia al presidente, y entonces desconocen la heterogeneidad de estos órganos y las distintas funciones que cumplen y cómo originalmente se desgajan de otro tipo de funciones estatales distintas de las funciones ejecutivas. Siguiendo con lo que ha indicado el Tribunal Constitucional, en un caso, resolviendo a propósito de la autonomía del Ministerio Público, indica algo que es bien interesante para esto, y es que si no hay una regla de autonomía constitucional sobre la administración financiera del órgano, esto específicamente en materia de remuneraciones, eso significa que no tiene el órgano capacidad para dictar por sí mismo esas normas. Entonces, primero estamos hablando de una autonomía que tiene límites, ¿no? Hay límites a la autonomía y esas limitaciones vienen al menos desde las otras reglas constitucionales que versan sobre la misma materia de la que se está tratando. Esto es interesante porque le digo al revés, ¿no? Eso significa que si la autonomía en la Constitución no está definida específicamente en ciertas funciones o en ciertas atribuciones, eso significa que el órgano no la tiene y que por lo tanto entran a jugar las reglas generales sobre administración del Estado, ¿no? Específicamente en este caso, reglas de iniciativa exclusiva del presidente de la República sobre las remuneraciones del sector público y por lo tanto el control del gasto, ¿no? Entonces sigue teniendo preeminencia el presidente en un caso así. Entonces por defecto, y eso es lo que se indica ahí, es que la autonomía está sujeta a otras reglas constitucionales, ¿no? Cuando no se indican expresamente una excepción. Entonces en ese sentido la autonomía sería una excepción a la regulación general sobre la regulación general constitucional, especialmente en este caso sobre cuestiones asociadas a la administración del Estado y al gasto público. Una conclusión de lo anterior es que todo depende de la regulación, ¿no? De la regulación constitucional, primero del órgano, la primera constatación que hay que hacer sobre este punto es que la regulación es tremendamente heterogénea. Es decir, la conceptualización que hace el Tribunal Constitucional y la conceptualización que efectúa la doctrina también fuerzan un concepto donde pareciera haber una heterogeneidad. Un caso clásico aquí es el del Banco Central, ¿no? Que indica muy pocas cosas respecto de su composición y respecto de las cuestiones que el Tribunal Constitucional considera como básicas, ¿no? De la autonomía de un órgano, ¿no? O sea, la Constitución indica en este artículo 108 que el Banco Central es un órgano autónomo, indica lo del patrimonio, el carácter técnico, etc. Pero indica algo que es tremendamente sorprendente, ¿no? Y es que la composición, la organización, las funciones y atribuciones dependen de la ley orgánica constitucional. Esa ley, como se sabe, se dictó el año 89, ¿no? Que es la ley 18.840,
Y esto significa que, tratándose del Banco Central específicamente, existe un altísimo nivel de delegación en la ley orgánica, ¿no? Hay un primer rango, ¿no? Para entender bien el punto de cómo el estatuto específico del órgano, o del estatuto específico del órgano, depende su tipo de autonomía, ¿no? O sea, la autonomía no es una cuestión que sea necesariamente general, y entonces la discusión del punto de vista de la literatura es que en verdad este es un término tremendamente polisémico. Bueno, el punto es que no cuadra tanto porque la regulación constitucional es heterogénea. Y la regulación también, o mejor dicho, el armazón o la articulación efectuada por el constituyente del 80, también es heterogénea. Por ejemplo, en la mayoría de los órganos autónomos se establece que será una ley orgánica constitucional, aquella que desarrollará al órgano, ¿no? Desarrollará la organización, etcétera, y algunas atribuciones del órgano. Pero en el caso del Consejo Nacional de Televisión, lo que hay es una ley de cuerpo calificado, ¿no? Entonces, hay distintas regulación, y esto tiene que ver con lo que venimos diciendo de que hay una heterogeneidad regulatoria en la Constitución a propósito de la autonomía. No todos los órganos son del mismo tipo. Mientras la Contraloría y el Ministerio Público no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, el resto de las autonomías sí lo tienen. Entonces, nuevamente, la Constitución metió dentro del saco de autonomía, o se ha entendido que la Constitución metió dentro del saco de la autonomía a órganos que son muy disímiles, a órganos que tienen distinta densidad regulatoria también, ¿no? De modo que, y aquí hay un punto, el grado de libertad regulatoria que tiene el legislador va a depender de cuán poco regulado esté en la Constitución. Así, si las funciones y atribuciones están muy definidas, muy determinadas en la Constitución, el legislador tiene menor capacidad regulatoria y viceversa, ¿no? Es lo que sucede a propósito del Banco Central, que es lo que acabo de decir. Y finalmente, para cerrar, ¿cuáles son algunas de las cuestiones que tienen que estar sobre la mesa para una futura Constitución a propósito de los órganos autónomos? Lo primero es que hay que resolver qué órganos deben constitucionalizarse, ¿no? Probablemente Pablo, entiendo que va a revisar esto a propósito de Fuerzas Armadas y Carabineros, y es claro que esos órganos no pueden estar ahí. De hecho, uno de los problemas graves que ha producido en el caso de Carabineros, que ya lo hemos vivido en el último tiempo, es que de facto se han autonomizado muchísimo, ¿no? Del poder político, que los comandantes en jefe durante mucho tiempo, o los generales directores durante mucho tiempo no podían ser removidos. Entonces habían reglas en la Constitución que establecían que en verdad, si bien no eran autónomos, tenían un nivel de inmunidad que era bastante alto, ¿no? No solo hay que determinar entonces qué órganos deben constitucionalizarse, sino que además ha de indicarse cuáles órganos son los que deben tener esa autonomía constitucional de la que venimos más o menos hablando, ¿no? Con qué características además, y si habrá o no algún régimen general real, o será igual de heterogéneo como el que tenemos hoy día. Lo que es bien importante es que es necesario definir un régimen de compensación, como lo dije al inicio, frente a la falta de control democrático, y eso significa que, nuevamente, ya sea a nivel de regulación específica, o a nivel de regulación general, o a nivel de principio, en fin, se debe establecer que ha de existir un control desde los órganos con legitimación democrática, ¿no? O desde la ciudadanía, por de pronto, respecto a las decisiones que estos órganos con autonomía constitucional pueden tomar en el futuro. Hay un problema aquí dramático, ¿no? Con la legitimidad de las decisiones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que es un órgano autónomo, como lo dije, y que si algún problema tiene, es que tiene un déficit brutal, ¿no? de democracia, digamos, del control democrático.
Finalmente, una posibilidad para esto es articular alguna relación, ¿no?, entre la legitimidad democrática y la autonomía. Y una de las experiencias comparadas que ha funcionado es que, tratándose de los bancos centrales, no el gobierno, es decir, aquel que tiene sobre su hombro una legitimidad, ¿no?, democrática, tiene capacidad para determinar las metas de inflación, pero el Banco Central es el órgano, ¿no?, que desarrolla y que determina los instrumentos de política macroeconómica, con tal de que esa inflación se cumpla. Y eso significa una articulación, como bien digo ahí, que permita que la técnica, por un lado, si esto fuera así, y por otro lado, la legitimidad democrática se complementen con el objeto de mejorar este régimen de autonomía frente al control democrático. Con esto cierro mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, y creo que es muy interesante además de mostrarnos cómo está regulado actualmente, las preguntas que planteas al final son cruciales, que ojalá podamos discutir un poco ahora, pero quedan abiertas en general para la discusión de entender qué órganos, con qué atribuciones y cómo resolvemos los problemas de legitimidad que tú planteaste. Ahora vamos a tener a nuestra segunda presentación, Pablo Contreras. Pablo Contreras es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, es abogado de la Universidad Alberto Hurtado y doctor en Derecho, tiene un LLM y doctor en Derecho en la Universidad de Northwestern. Y él nos va a hablar específicamente sobre la autonomía de las Fuerzas Armadas y de orden. Así que un tema muy atingente y muy importante para el futuro debate constitucional. Gracias, Paz. Bueno, quiero agradecer primero que todo a la universidad y especialmente a Sebastián Salazar y a Paz Irarrázaval por tenerme acá. Yo le dije a Sebastián que no iba a hablar solo de Fuerzas Armadas y en algunas cosas me va a apoyar en lo que planteó Pablo en su presentación. Yo creo que hablar de autonomías constitucionales en el marco del proceso constituyente supone entender que nuestra discusión local respecto de las autonomías legales y constitucionales es una conversación que se ha intensificado a raíz de la Constitución de 1980. No es parte de las discusiones bajo la Constitución del 25, digamos. Si bien habían elementos para en los textos clásicos, por ejemplo, de derecho administrativo, de derecho constitucional, para construir esa argumentación y esas teorías, es con la proliferación de autonomías constitucionales en la Constitución del 80 que estamos discutiendo esto, por cómo operan en el sistema político, por cuáles son los resultados y cuáles son los controles que tienen estos órganos, ¿ya? Y fíjense que desde las distintas propuestas de reforma constitucional, incluso antes del estallido social, esto era parte de los debates de cómo transformarlas, de cómo regularlas. Es bien interesante la trayectoria que domésticamente han seguido las discusiones en esta materia. Fíjense que a nivel comparado, por ejemplo, en Estados Unidos, para tomar un sistema presidencialista y no sistemas parlamentarios, como los europeos, la discusión sobre las autonomías de las agencias se ha enfrascado en una conversación respecto del ejecutivo unitario. De hecho, las tesis más conservadoras, como la de Steve Calabresi, plantean la idea de un ejecutivo unitario, de Unitary Executive, que controla las agencias que son independientes, con agencias que en ese caso son como la FTC, la EPA, qué sé yo.
y esa conversación que los constitucionalistas conservadores han tenido en Estados Unidos, acá es distinta. Las propuestas de autonomías en el marco del debate político y de propuestas de reforma constitucional han sido muy, muy distintas. Si uno observa, por ejemplo, el programa de gobierno del presidente Piñera actualmente, ese programa de 2017, ahí, en su apartado de modernización constitucional, ese proyecto, claro, se acordarán ustedes que el gobierno de Sebastián Piñera desde un inicio sostuvo que no estaban por un proceso constituyente, ni menos de una nueva constitución, sino solo una mera modernización constitucional. Y uno de los puntos de la propuesta del presidente Piñera, del candidato en ese entonces, era uniformar la regulación de los órganos autónomos en general, tanto legales como constitucionales, y incorporar a la Constitución un estatuto que fije las atribuciones esenciales y el órgano directivo. Y fíjense lo que buscaba, delegar en la ley orgánica constitucional respectiva el resto de las materias. Es bien interesante eso, porque refuerza uno de los componentes supramayoritarios o contramayoritarios que tiene esta actual constitucional y que está, de hecho, en parte en jaque en la conversación constituyente que estamos teniendo. Y además planteaban introducir masivamente el diseño institucional de órganos colegiados en distintos órganos, como por ejemplo Impuesto Interno o la Fiscalía Nacional Económica, que ahí es otra conversación. Pero fíjense, esto no es accidental, esto parte de una reflexión de ciertos constitucionalistas de derecha o conservadores, si quieren, a favor de fortalecer los estatutos constitucionales autónomos y de las agencias en general, y darles mayores elementos de independencia. Por ejemplo, en el libro liderado por José Francisco García, Nueva Constitución o Reforma, Sebastián Zárate, el profesor Zárate, plantea avanzar a un estatuto para las agencias reguladoras en la Constitución que tenga ciertos mínimos desde el punto de vista organizativo, etc. Lo que hay aquí es que uno tiene que enfrentar esta discusión. Yo creo que Pablo plantea muy bien algunas de las coordenadas. Si uno se va a los fundamentos, hay una tensión evidente en el Estado democrático con las autonomías constitucionales y las autonomías legales también. Y la lógica es, si lo quieren poner en términos binarios para simplificar el debate, una contraposición entre la independencia del órgano en el ejercicio de sus funciones, en la adopción de decisiones, y por otro lado, la lógica del control de ese órgano. Y si uno lo quiere poner aún más en cuál es el fundamento de legitimidad para esa independencia o el fundamento de legitimidad para ese control, por un lado, la independencia se fundamenta en una lógica tecnocrática, en una lógica de insularización de decisiones frente a la política democrática y la rendición de cuentas de esas decisiones. Y por otro lado, la lógica del control supone una lógica democrática de rendición de cuentas, de mecanismos para hacer exigible la responsabilidad política por esas decisiones. Y fíjense que eso, en el contexto de la Constitución de 1980, ha generado una serie de concepciones de la autonomía constitucional que ha llegado a ciertos ribetes, yo diría, hasta patológicos, y que genera ciertos resultados que a veces no son tan percibibles, pero que son relevantes. Fíjense, por ejemplo, Pablo citaba ahí el rol 1051, que es el control preventivo de la ley que creó la ley 20.285 sobre acceso a la información pública y que crea el Consejo para la Transparencia. Y ahí el Tribunal Constitucional avanza una tesis de autonomía constitucional para evitar que el Consejo para la Transparencia tuviese competencias respecto de los órganos autónomos constitucionales como el Banco Central, como la Contraloría General de la República, y otros, obviamente, pero con el objeto de evitar
que este órgano de rango legal pudiese ejercer funciones de control sobre estos órganos de rango constitucional que tienen cierta autonomía modulada en su, ya sea en la Constitución o en gran parte de las leyes orgánicas constitucionales que lo regulan. Pero fíjense que eso que en su momento se falló en esa sentencia, ya en el voto disidente liderado por Correa Sutil, alertaba los riesgos de autarquía constitucional, de tener compartimentos estancos que no dialogan, que no pueden ser susceptibles de otros controles y que por lo tanto están al margen de ciertos mecanismos básicos de rendición de cuentas. Y que además no impiden ejercer la función constitucional para la cual se le establece una autonomía. Y esto es relevante porque, por ejemplo, en el caso del Consejo para la Transparencia, eso explica que no pueda ejercer una serie de atribuciones respecto a estos órganos y que cuando se discute ampliar el sistema de transparencia, bueno, volvemos a esta sentencia para decir si es constitucionalmente admisible ampliar legislativamente las competencias de este órgano a efectos de controlar, por ejemplo, si cumplen con las obligaciones de transparencia activa del Congreso Nacional y publica bien o adecuadamente las remuneraciones del personal de esa corporación. ¿Fijan? Y esto tiene consecuencias en otros órganos. Por ejemplo, se discute la creación de una agencia que proteja los datos personales. Esto es una cuestión que en Europa está altamente desarrollado. A partir del convenio 108 es un estándar uniforme, y ya con el Reglamento General de Protección de Datos es una cuestión sumamente asentada. En Chile hay un proyecto de ley que busca regular esto, pero fíjense, esa agencia, dado la concepción que el Tribunal Constitucional chileno asentó en el rol 1051, ha entendido que ese proyecto, esa agencia, no podría tener competencias sobre el Congreso Nacional, sobre el Ministerio Público, sobre el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte de la conversación constituyente porque la práctica jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha fortalecido ciertas autonomías de forma patológica y ha creado autarquías constitucionales. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a pensar sobre qué tipo de autonomía constitucional, para qué función la queremos y cómo se va a configurar tanto orgánicamente o se va a dejar al diseño institucional delegado por parte del legislador, ¿ya? Sobre todo si en una futura constitución no va a existir o puede que no exista estos quórum contramayoritarios de leyes orgánicas constitucionales. Yo quiero ir cerrando con lo que sí me pidieron, de que hay ciertas cosas que bajo la Constitución del 80 fueron autonomías y que no deben serlo por ningún motivo en una nueva Constitución. Y aquí estoy hablando específicamente del caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que bajo la Constitución de 1980 y a solicitud de la entonces Junta de Gobierno, el poder constituyente originario de la Constitución de 1980, se crea un poder de seguridad que buscaba estar al margen del control civil democrático, y ese poder de seguridad estaba conformado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, ¿ya? Y eso tenía una serie de elementos para evitar que el jefe de Estado, quien debía estar a cargo de las Fuerzas Armadas y que debería ejercer el control de que aquellos a quienes les confiamos el monopolio de la fuerza no se mandan solas, sino que rige un principio estricto de obediencia al poder civil democráticamente electo. Bueno, pues bien, lo que hacía la Constitución de 1980 es generar una autonomía a nivel político, pero también generar una autonomía a nivel funcional. Y la autonomía a nivel político estaba dada por una serie de elementos que se modificaron en el año 2005, como por ejemplo la inamovilidad de los comandantes en jefe, como por ejemplo la creación de un órgano, un Consejo de Seguridad Nacional que podía representar en las decisiones políticas de la autoridad o de cualquier autoridad, y podía autoconvocarse para decirle al presidente de la República, por ejemplo, no me parece lo que está haciendo el Ministerio de Interior o el Ministerio de Defensa o el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera.
Y fíjense, ese poder de seguridad a nivel político, que podía tomar decisiones por su propia cuenta, sin el control civil, se desmantela en gran parte, sustantivamente, el año 2005, pero se mantiene una autonomía funcional, digamos. Cuando Pablo decía que de facto Carabineros se manda solo, yo diría, y eso lo hemos puesto por escrito con Sebastián Salazar y con Ricardo Montero, no es que solo de facto se mandan solos, sino que jurídicamente se mandan solos, porque tiene un estatuto de autonomía funcional que está garantizado por leyes orgánicas constitucionales y otras leyes infraconstitucionales, o sea, otras normativas infraconstitucionales, que les garantiza ese funcionamiento, esa autodecisión a nivel operativo. Reglas de secreto, reglas de nombramiento en donde el Poder Civil tiene escaso control, la facultad de dictar una serie de normativa interna sin incluso la intervención de los ministros del ramo, reglas de secreto y administración de la gestión documental de la información para evitar el escrutinio público y la rendición de cuentas ciudadanas, reglas especiales para la justicia de estos institutos armados a través de la justicia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Reglas presupuestarias, una cantidad de excepcionalidad respecto al régimen de administración financiera del Estado considerable y con cuantiosos recursos y con hechos que hemos conocido todos públicamente a efectos de el control del buen uso de esos recursos públicos. Entonces, ¿cuáles son las autonomías que no queremos en una nueva constitución? Y en esto, con el profesor Salazar, hemos escrito un texto que esperamos que pronto vea la luz. Hemos dicho que hay ciertos órganos que hay que desconstitucionalizar para democratizar. Y el ejemplo más claro es que el Estatuto de Autonomía, garantizado hoy día por la Constitución a través de la reserva de leyes orgánicas constitucionales y el control preventivo de constitucionalidad de esas reglas, que le garantiza a las Fuerzas Armadas y Carabineros y la Policía de Investigaciones un estatuto de autonomía, bueno, eso hay que desconstitucionalizarlo para garantizar el control civil, para garantizar la subordinación democrática de estos institutos armados en este contexto. Ya estoy un poquito pasado de mis 15 minutos. Quiero cerrar con que la conversación constituyente nos presenta una oportunidad única para repensar los estatutos de autonomía, no solo en el plano de la literatura conservadora chilena, que es divergente con la discusión comparada, sino para ver en qué coordenadas van a caer esos estatutos de autonomía, si son en las coordenadas de independencia o de control democrático, y para eso tener una conversación sobre diseños institucionales. Pero cuando uno tiene claro esas lógicas, obviamente hay algunas autonomías que bajo la Constitución de 1980 crecieron y germinaron, como el poder de seguridad, las Fuerzas Armadas y Carabineros, que en una nueva Constitución no se justifica de ninguna forma y que debe volver a situarse la posición de estos institutos armados en un Estado democrático de derecho bajo la subordinación democrática. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No puedo desbloquear la cámara. Ahora sí. Eso, muchas gracias, Pablo. Y la verdad es que sí, cuando te presenté me refería a la Fuerza Armada porque creo que fue un exceso de entusiasmo mío que me interesa mucho el tema, pero te agradezco por tus reflexiones introductorias que nos ubican un poco esta autonomía constitucional en la historia de Chile y en el derecho comparado también, para ver las tensiones que existen con las formas de control de en democracia. Les quiero recordar de que pueden hacer sus preguntas en el Facebook y que yo se las voy a dirigir a continuación a los presentadores. Pero ahora vamos a pasar a nuestra tercera invitada, Lizzie Seaman. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins
y abogada de la Universidad de Chile. Es máster en Derecho por la New York University y se desempeña actualmente como abogado de la División Anticartel de la Fiscalía Nacional Económica. Sí, antes de introducir el tema que ella va a presentar, te doy la palabra. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Paz, por la presentación. Voy a compartir también mi pantalla. Bueno, súper. Muchas gracias a Paz por la presentación y muchas gracias por la invitación y felicidades también a la Escuela y el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins y especialmente a Sebastián Salazar por la organización de esta excelente iniciativa que sin duda es un aporte muy importante para la discusión constitucional que tenemos frente nuestro, ¿no? Quisiera comentar con ustedes algunas de las propuestas que en el contexto de esta discusión constitucional se han hecho respecto de la regulación de las autonomías constitucionales en la nueva Constitución. Este tema ha sido tratado por algunos candidatos, pero más generalmente también se encuentra en las propuestas constitucionales de algunos partidos políticos y centros de pensamiento, y me parece que es importante, por las razones que voy a comentar, tener a la vista estas propuestas que se están haciendo desde ya respecto de la regulación de estos órganos en la nueva Constitución. Sin embargo, antes de comentar en particular algunas de estas propuestas, como para dar un contexto, quisiera referirme a algunas de las características del concepto de autonomía constitucional y cómo ésta se ha comprendido en nuestro medio. Es decir, quiero partir con la pregunta de qué es la autonomía y en especial qué es la autonomía constitucional. Por supuesto, mis predecesores ya se han acercado muchísimo, ya han tratado muy bien este tema, pero de todas maneras me gustaría mencionar algunos elementos que me parecen importantes para después poder analizar un poco las propuestas que se han hecho más específicas, ¿no? La creación de estos órganos autónomos constitucionales de los que hemos estado conversando se relaciona con el crecimiento y cambio del modelo de Estado, desde un Estado mínimo a un Estado que tiene que enfrentar mayores exigencias y se vuelve, por lo tanto, un poco más expansivo y también, sobre todo, más tecnificado, ¿no? Y estas modificaciones hacia un Estado más tecnificado dan paso a la superación o dejan atrás la clásica división de poderes para pasar a una distribución de competencias entre los distintos órganos que componen el Estado. La caracterización de la idea de autonomía, sin embargo, es bastante difícil, debido principalmente, yo diría, a dos razones. Por una parte, como ha dicho la doctrina en nuestro medio, se trata de un concepto polisémico, es decir, se ha utilizado para designar a órganos con distintos niveles de independencia del poder central, órganos cuya autonomía está dada por la Constitución o a veces también por la ley, para referirse también a autonomías en el sentido territorial, a autonomías en un sentido político, y también autonomías más funcionales, entre otras clasificaciones. E incluso más allá de estas diversas clasificaciones que existen, ¿cierto? Uno puede constatar fácilmente, mirando la doctrina, la jurisprudencia, incluso el propio legislador y el constituyente, que han tratado este concepto de una manera muy frecuentemente errática, lo que dificulta también su análisis y en consecuencia vuelve a plantear como un desafío las propuestas y las discusiones que tenemos que dar de cara a la nueva Constitución. Por otra parte también, y lo que probablemente explica en buena parte la imprecisión con que se ha usado este concepto, es que es muy difícil caracterizar a priori, ¿cierto? Como un concepto a priorístico, la idea de autonomía sin tener que describirlo por referencia a las características de una institución autónoma en particular.
La caracterización entonces en abstracto de la idea de autonomía y específicamente aquí de la idea de autonomía constitucional siempre va a ser de nuevo muy vaga, muy imprecisa. Entonces estas dos características en conjunto suponen una gran dificultad para hablar con precisión de la idea de autonomía sin tener que referirnos, ¿verdad?, a un órgano en particular o sin tener que recurrir, por ejemplo, en nuestro caso, a la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, si tuviéramos que señalar algunas características que se encuentran en el centro, en el núcleo, ¿verdad?, del concepto de autonomía, podríamos decir, siguiendo al profesor Luciano Parejo, que la idea de autonomía supone la existencia de ordenamientos particulares, ¿no? En el sentido de que la autonomía crea espacios independientes, ¿verdad?, normativamente y también para la resolución de los asuntos propios del órgano que se configura como autónomo. La autonomía entonces es un concepto que se asocia con la independencia de ciertos órganos estatales y del poder, o sea, se les configura como independiente en un sentido negativo, ¿verdad?, respecto a otros órganos, pero también en un sentido positivo en cuanto se les entrega un poder, ¿verdad?, para darse normas propias dentro del ámbito de su competencia. En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que esta independencia abarca tres dimensiones: la organizativa, la institucional y la normativa, que ya también fue referida con anterioridad. Esta independencia, ¿verdad?, se ejerce típicamente mediante actos jurídicos estatales como instrucciones, normas, acuerdos y resoluciones. Y el carácter más importante de este poder que se ejerce mediante estos mecanismos es que en el ejercicio de estas atribuciones, ¿verdad?, los órganos autónomos no admiten un control jerárquico de supervigilancia o de tutela por parte de otros órganos del Estado y por tanto, ¿no?, realizan un ejercicio exclusivo de su competencia en el ámbito de sus atribuciones. Sin embargo, esta afirmación hay que atemperarla, como también ya se ha señalado antes. No es correcto confundir la autonomía con la autarquía, ¿verdad? Es decir, sostener que los órganos autónomos constitucionales se encuentran exentos de cualquier mecanismo de control es obviamente contradictorio con un Estado democrático de derecho, y así lo ha hecho notar el Tribunal Constitucional, refiriéndose, por ejemplo, a mecanismos como el control financiero, ¿no?, de estos órganos, y también en lo que se refiere a ciertos mecanismos de control y especialmente a los mecanismos para la designación y la remoción de las autoridades que encabezan estos órganos autónomos. Entonces, ¿cómo se concibe esta autonomía constitucional en la Constitución del 80? Yo quisiera también reforzar algunas ideas que ya se han planteado en el panel. En la Constitución del 80, como se señalaba, esta proliferación de autonomías constitucionales obliga también, ¿verdad?, a repensar la clásica estructura del Estado, de nuevo superando la idea de la mera división de los clásicos poderes, ¿no?, y pensando más bien en una distribución de competencias. Si bien ya existía la noción de autonomía antes de la Constitución del 80, la verdad es que durante la discusión de la Constitución actual, en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, se pensó la idea de autonomía de una manera bastante intencionada en la creación de un sistema de distribución de competencias que buscaba pasar, ¿verdad?, de la doctrina de la soberanía popular a la idea de soberanía de la Constitución. Para esto, el constituyente del 80 buscó otorgar a ciertos órganos autónomos constitucionales, ciertos órganos establecidos en la Constitución, legitimidad por el solo hecho, ¿verdad?, de estar establecidos en la Constitución y desvinculándolo o haciendo muy tenue su vínculo con el ejercicio democrático, ¿verdad?
Así entonces, el inciso primero del artículo 5º de nuestra Constitución actual dispone que la soberanía se ejerce por el pueblo a través del plebiscito de las elecciones, pero también se ejerce esta soberanía por las autoridades que la Constitución establece, y esa es la idea, ¿cierto? Hay como esta dualidad de legitimidades. Y en el caso, como se mencionaba antes también, en el caso de algunos de estos órganos autónomos, por ejemplo, especialmente en el caso del Tribunal Constitucional, esta relación entre este órgano autónomo constitucional legítimo, ¿verdad? Por su carácter técnico supuestamente y por el hecho de estar en la Constitución, debilita mucho su legitimidad democrática porque de nuevo se le busca configurar como un órgano autónomo y por lo tanto desvinculándolo del ejercicio democrático directo, pero también de su relación con y su control por parte de otras autoridades que sí tienen esta legitimidad democrática más directamente. Entonces, al configurarse estas autonomías como autonomías constitucionales, su legitimidad no proviene de la voluntad popular directa y proviene solo indirectamente a través de su relación con otros órganos de la Constitución. Pero eso hace entonces que su legitimidad democrática sea más débil, pero que también sea especialmente importante pensar cómo vamos a configurar en la nueva Constitución entonces la relación de estos órganos autónomos constitucionales con otras autoridades que tengan un vínculo o una legitimidad democrática más fuerte, ¿no? Si es que queremos satisfacer los requerimientos de cualquier Estado democrático de derecho. Entonces, parece, en mi opinión, ser necesario superar esta noción de que el mero hecho de encontrarse dispuestas en la Constitución entrega a estos órganos suficiente legitimación democrática y deberíamos apuntar a establecer un sistema de control y responsabilidades que asegure permanentemente la legitimidad democrática de los órganos autónomos constitucionales que se creen, procurando un equilibrio de los elementos de autoridad, por ejemplo, la autoridad que viene de la especialización técnica y también un equilibrio con los mecanismos de responsabilidad y de control permanente, ¿no? Ahora, también es importante pensar no solo estas relaciones y equilibrios, sino que digamos, tener presente que siempre respecto de estos órganos hay una legitimidad democrática débil y por lo tanto el primer cuestionamiento que nos deberíamos hacer es si es que necesitamos en realidad tener tantos órganos constitucionales o qué órganos en realidad requieren, ¿verdad?, estar en la Constitución pagando el precio de una legitimidad democrática bastante atenuada. Ahora, debido a que la caracterización del concepto de autonomía es, para caracterizarlo, es imprescindible que nos refiramos a instituciones concretas, ¿no? La evaluación de las propuestas de los candidatos y finalmente la evaluación de la Constitución que salga de la Convención Constitucional solo puede evaluarse teniendo a la vista, ¿verdad?, estas propuestas. En este sentido, entonces, quisiera comentar algunas de las propuestas que uno puede revisar, ¿verdad?, de los programas, de algunos programas de partidos políticos, de centros de pensamiento, etc. Y quisiera destacar algunas cuestiones bastante puntuales. Primero, se puede constatar, ¿cierto?, que casi todas las propuestas se refieren a órganos en particular, es decir, hay algo así como una carencia o una reticencia quizás a pensar en ciertos principios generales, estructurantes de las autonomías constitucionales en general, lo que es un problema porque como ya se había comentado antes, ¿verdad?, es muy dispersa, es muy inorgánica, ¿verdad?, la manera en que están reguladas las autonomías constitucionales. También hay una extendida referencia a la mantención de ciertos órganos que la Constitución ya establece, como son el Banco Central y el Tribunal Constitucional,
Respecto a este último, en general y bastante transversalmente, se sugiere mantenerlo como una autonomía constitucional. Así lo proponen, por ejemplo, desde el Partido Republicano, la Fundación Jaime Guzmán, que proponen mantener el Tribunal Constitucional sin más como está ahora en la Constitución, mientras que partidos como la Democracia Cristiana, el PP, el PS, proponen mantenerlo, pero con algunas modificaciones a su composición, como por ejemplo establecer reglas de paridad de género y el establecimiento de mecanismos de control como puede ser la acusación constitucional. Mientras que Revolución Democrática, por su parte, propone eliminarlo, pero a su vez propone crear una nueva institucionalidad que realice esta misma función con un carácter, señalan, paritario y técnico. Respecto al Banco Central, hay menos referencias que al Tribunal Constitucional. Tanto el Partido Republicano, la Fundación Jaime Guzmán, como la Democracia Cristiana se pronuncian nuevamente por mantener esta institucionalidad tal como existe hoy, mientras que algunos partidos políticos, como el PP, por ejemplo, proponen mantener el Banco Central, pero hacer a sus miembros acusables constitucionalmente, es decir, establecer este mecanismo de control. Respecto de la Contraloría General de la República y en general, ¿verdad?, respecto de la función de fiscalización que ésta ejerce, se han realizado varias propuestas. Por ejemplo, se ha propuesto crear una nueva institución autónoma constitucional que fusione las funciones que actualmente ejerce la UAF, el CAIC y el Consejo para la Transparencia, dejando a la Contraloría solamente una función revisora ex post, esto más por parte de los sectores de derecha, ¿no? Y por su parte, la propuesta de convergencia progresista es la de establecer una autonomía, la autonomía de la Contraloría, pero entregándole solamente el control contable de la administración o de los órganos del Estado y crear, por otro lado, los tribunales contenciosos administrativos. Ahora hay algo que creo que llama la atención también. Hay una propuesta bien amplia de creación de nuevos órganos autónomos constitucionales, y lo que nos enfrenta de nuevo a esta pregunta de si en realidad la creación de estos órganos autónomos constitucionales vale la pena pagar el precio de la atenuada legitimidad democrática que ostentan, ¿no?, por su propia naturaleza. Y tenemos en este sentido sugerencias de crear, por ejemplo, por el Partido Republicano, la Defensoría de las Víctimas, darle a la Defensoría Penal Pública un carácter autónomo, ¿no?, autónomo constitucional, y se ha propuesto también crear el Consejo Autónomo del Poder Judicial de manera bastante extendida también para asegurar el carácter independiente de los tribunales inferiores, de manera que la Corte Suprema ya no controle, ¿cierto?, no controle por la vía de las medidas disciplinarias a los tribunales inferiores. Y también se propone crear la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo como un órgano que ejerza ciertas acciones de interés público o de interés difuso. Para ir terminando, porque sé que estoy pasada también en el tiempo, algunos de estos programas, ¿verdad?, de estas propuestas hacen propuestas de carácter general. Por ejemplo, parece que hay bastante acuerdo en la creación de gobiernos colegiados, sin mayor justificación, no se ahonda mucho en ello, pero se propone la creación de gobiernos colegiados, por supuesto con paridad de género. También se propone por algunos sectores equidad ideológica en la composición de estos gobiernos colegiados y el establecimiento de distintos regímenes de control. Hay mucha referencia al control, pero hay pocas propuestas, hay algunas, pero no todas las propuestas se refieren a mecanismos específicos de control. Y también a mecanismos de control que aseguren la capacidad técnica de estos órganos. Para cerrar, quiero solamente decir que la discusión de la parte orgánica de la nueva Constitución, la configuración de los órganos autónomos va a ser uno de los aspectos de mayor relevancia, ¿no? Y quisiera enfatizar que para una configuración respetuosa del principio democrático es necesario establecer mecanismos de control y límites en el ejercicio de sus competencias que pueden manifestarse en relación con otros órganos que tengan legitimidad democrática o con otro tipo de controles, ¿verdad? No puede ser que tengamos órganos al margen de los controles políticos, jurídicos, ¿verdad?, e incluso técnicos, ¿verdad?, si es que aspiramos a
cumplir con, o a dar cuenta del principio democrático. Ciertamente las propuestas de las que he tratado de dar un resumen son un avance, pero durante la discusión del diseño de estos mecanismos precisos de control va a ser necesario mantener siempre en cuenta entonces la existencia de este conflicto que se produce entre autonomía constitucional y legitimidad democrática. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizzy. Súper buena tu presentación y súper interesante la presentación final sobre las distintas propuestas que hay hoy en día dando vuelta. Yo creo que vamos a volver a esto, pero muy interesante esa parte. Vamos a pasar, sí, a nuestro cuarto invitado. Él también es docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, Vicente Aliaga, es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como abogado de la Contraloría General de la República en la División de Infraestructura y Regulación. Y esta vez creo que no me equivoco en decir que él nos va a hablar sobre la Contraloría y la autonomía de este órgano. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Paz, y primero que todo, obviamente, dar las gracias por la invitación al Instituto de Ciencias Sociales, especialmente a Sebastián, que fue quien se llevó la pega de preparar todos estos seminarios que obviamente van a ser muy útiles para el proceso constituyente que viene. Antes que partir, obviamente, decir que yo, claro, soy funcionario de Contraloría, pero no vengo a hablar a nombre de la Contraloría, lo que yo diga acá hoy en día solo me representa a mí, ¿ya? El disclaimer de rigor. Bueno, lo primero, y que ya han nombrado mis compañeros que me precedieron, es señalar que si nosotros miramos las funciones que ejercen las autonomías constitucionales hoy en día, podemos ver que existen distintos tipos de autonomías en la Constitución, ¿sí? De partida existen autonomías territoriales, como las municipalidades, y otras funcionales, ¿cierto? Cuando, considerando sus funciones, en esta segunda categoría, hay entidades que tienen funciones más bien de carácter jurisdiccional, como el Tribunal Constitucional o la Justicia Electoral, otras de carácter administrativo, como el Banco Central, la Contraloría General de la República, que es el tema que me va a abocar el día de hoy, pero también el Consejo Nacional de Televisión, el Servicio Electoral, etcétera. Y otros que son difíciles de calificar, que algo habló por ahí el profesor Soto, como el Ministerio Público, ¿no? Y esta idea de distintas funciones parece avalar esta postura que también nombraron mis antecesores de la tesis del profesor Pantoja, en orden a que es posible ver en la Constitución del 80 la intención de dejar un lado un poco la concepción clásica de separación de poderes, y más bien avanzar como hacia una idea de distribución de funciones entre distintos órganos. El profesor Pantoja, y ya lo dijo Lizzy, ¿cierto?, estableció que a partir de ese artículo 5º de la Constitución podemos ver dos cosas, ¿no? Lo primero es que el titular de la soberanía es el pueblo y lo ejerce ejerce esa soberanía a través de las elecciones periódicas del plebiscito, pero también que esa soberanía se ejerce a través de las autoridades que la Constitución establece, ¿sí? En específico, respecto a la administración del Estado, esa idea, ¿cierto?, altera la ordenación tradicional de la doctrina como un ente, ¿cierto?, como el ente, como la administración que gira en torno al presidente de la República, ¿cierto?, ya sea mediante vínculos de dependencia de ciertos órganos o vínculos de supervigilancia respecto de otros, ¿sí? Ejemplo de esos entes que están alejados o que no responden a estos tipos de relaciones son el Banco Central, por una parte, y también la Contraloría General de la República. Entes que, de hecho, la Ley de Bases Generales incluye en una definición amplia del artículo 1º, inciso 2 de la Ley de lo que es la administración pública, ¿sí? Y que la doctrina usualmente o tradicionalmente llama también como organismos acentralizados, ¿sí? Otra cosa que quisiera señalar para comenzar es que el otorgamiento de autonomía de rango constitucional responde también a razones y fundamentos distintos dependiendo de los entes, ¿no? Por ejemplo, al Ministerio Público se le dota autonomía con el fin de evitar que la persecución penal se pueda ver influenciada por aspectos políticos, como sucedería, por ejemplo, si el presidente pudiera decir algo respecto a la organización del Ministerio Público, u otras facultades. En el caso de la Contraloría, la intención del constituyente al establecer la autonomía del ente es permitirle ejercer un rol fiscalizador
que hoy en día es es el fiscalizador por antonomasia del gobierno y la administración del Estado, ¿sí? En ese sentido, como señala el profesor Letelier, por ejemplo, la creación y el establecimiento de la Contraloría responden a un interés cierto y relevante por la legalidad, ¿no? Por parte de la administración pública. Es decir, nos interesa que la administración se apegue a la legalidad. De hecho, podríamos haber tenido sistemas en que simplemente tenemos controles internos en los servicios, pero preferimos tener un control externo como es la Contraloría con carácter autónomo, que vele por esa legalidad, ¿cierto? Y eso también, además, tiene como beneficio que al ser un control externo se evitan ciertos incentivos perversos que podrían existir dentro de los servicios públicos, de, por ejemplo, dejar pasar ciertas negligencias o dejar pasar errores en caso de que solamente tuviéramos un sistema de control interno, ¿sí? Ahora bien, al momento de su nacimiento, que fue el año 27, el 26 de marzo del año 27, de hecho Contraloría cumplió 94 años hace poquito tiempo atrás, la Contraloría nació como un ente, no nació como un ente autónomo constitucional, sino que su ley original lo establecía como un ente que era independiente de todos los ministerios y de las demás oficinas del Estado. Que sí se relacionaba con el presidente, a quien el Contralor tenía que dar cuenta del recto desempeño de su cargo, decía la ley. Y además el Contralor era obviamente nombrado por el presidente de la República, ¿sí? Para entender cómo llegó esa configuración a ser un ente autónomo constitucional, tenemos que comenzar por considerar también cuál fue su origen, ¿no? El origen de la Contraloría proviene de una época de inestabilidad económica de nuestro país, ¿sí? Debido, entre otros factores, ¿cierto?, al término de la Primera Guerra Mundial, que derivó en una baja de las exportaciones de salitres de aquella época, ¿sí? El gobierno de esos tiempos estaba interesado en atraer capitales extranjeros, por lo que decidió asesorarse con una comisión encabezada por un profesor estadounidense, el profesor Edwin Kemmerer, que esto es conocido es bien conocida la historia, ¿cierto?, de la Universidad de Princeton, quien ya había asesorado a otros países en materia económica y que habían mostrado buenos resultados, ¿sí? La misión Kemmerer, como se denominó, presentó proyectos relacionados en una gran cantidad de aspectos macroeconómicos, como por ejemplo los impuestos, Banco Central, la estabilización de la moneda, la administración financiera del Estado, ¿sí? Parte de su paquete de medidas se relacionaron con el establecimiento y la regulación de un banco central, de la superintendencia de bancos, de la dirección de presupuestos, del servicio de impuestos internos, del Servicio Nacional de Aduana y también, obviamente, la creación de la Contraloría General de la República, ¿sí? Sin embargo, la intención original de la creación de la Contraloría no fue controlar la legalidad necesariamente de la actuación administrativa, sino más bien otorgar una mayor ordenación al gasto fiscal, ¿sí? En la Contraloría se reunieron una serie de entidades y de facultades que ya existían. Se reunió ahí la Dirección General de Contabilidad, el Tribunal de Cuentas, la Sección de Bienes Nacionales y la Dirección General de Estadística, que dejaron de existir y pasó solamente a existir la Contraloría General, ¿sí? En ese sentido, lo que se buscó fue aunar en una sola entidad todas las facultades de esos distintos organismos con el fin de darle una mayor autoridad a este nuevo organismo y permitir, por tanto, una fiscalización eficaz del gasto fiscal, ¿sí? Posteriormente, obviamente, existieron una serie de leyes que se dictaron que modificaron las atribuciones y competencias de la Contraloría, mucho más cercano a cómo está configurada hoy en día la ley orgánica de la institución. Sin embargo, uno de los hitos relevantes, ¿cierto?, en la evolución institucional de la Contraloría es que el año 43, ¿cierto?, fue elevado a rango constitucional como parte de un proyecto de reforma constitucional que también incluía otras materias relacionadas con el gasto público, ¿cierto?, con el gasto fiscal. Primero, por un lado, la iniciativa controlar, limitar la iniciativa parlamentaria de gasto y también regular los decretos que se excedieran por los montos que establecía la ley de presupuesto, salvo un 2% del presupuesto, ¿sí? Y aquí un pequeño paréntesis. Es bien sabido que una de las diferencias reales y patentes que existen de la Contraloría con respecto de otras entidades fiscalizadoras, incluso de aquellas recomendadas por la misión Kemmerer en otros países, es el hecho de que se le entregó el control de la legalidad y de la constitucionalidad de los decretos y las resoluciones administrativas, ¿sí? Como sabemos, ¿cierto?, la toma de razón, ¿cierto?, que es la facultad por antonomasia de control preventivo de legalidad, ¿cierto?, se realiza por la Contraloría con anterioridad a que un acto administrativo entre en vigor, ¿sí? Y por otra parte también se le otorgó la potestad dictaminante, que conlleva la facultad de la Contraloría de determinar el correcto sentido y alcance, ¿cierto?, de una norma legal aplicable a la administración, ¿sí?
Esto es relevante, ¿por qué? Porque uno de los hitos también, uno de los hitos importantes de la vida institucional de la Contraloría, que siguió a su establecimiento como un organismo autónomo constitucional, es lo que sucedió el año 45 con la acusación constitucional del Contralor Vigorena, ¿sí? Esto porque hasta ese momento la Contraloría tenía más bien una deferencia bien relevante, extrema, señala el profesor Faúndez en un famoso libro, ¿cierto?, hacia el Ejecutivo, y limitaba su revisión en la toma de razón ciertos aspectos como, por ejemplo, que la norma legal existiese, o que la competencia que la norma legal, o sea, que el organismo estaba ejerciendo, ¿cierto?, efectivamente la tuviera y estuviese vigente, ¿no? Sin embargo, esa acusación constitucional nació justamente por el cuestionamiento que se le hizo al Contralor por la falta de rigurosidad en la revisión de ciertos decretos, específicamente decretos de renovación de faena y decretos que establecían el plan un plan de control de arriendos, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿sí? Y ello implicó, por tanto, dice el profesor Faúndez, una señal a la Contraloría de que se tomara mucho más en serio su facultad de toma de razón, de fiscalización, ¿cierto?, y de control preventivo de legalidad de las actuaciones administrativas. Y de ahí en más, ¿cierto?, la Contraloría empezó justamente a hacer un estudio mucho más profundo, ¿cierto?, viendo si efectivamente los hechos que se invocaban eran tales, etc., ¿sí? Como se ve entonces, hasta aquí podemos ver que se delinea ¿sí?, el rol institucional de la Contraloría que se va a desarrollar de aquí en adelante como el principal fiscalizador del Poder Ejecutivo en nuestro sistema presidencial, en un contexto en que obviamente no existían, como todos sabemos, ¿cierto?, tribunales contenciosos administrativos que la Constitución del 25 había prometido, pero que nunca había efectivamente establecido, ¿sí? Y a ello podemos sumar también que en la década de los 70, ¿cierto?, con el Contralor Humérez, se establecieron los requisitos para que los particulares pudieran solicitar dictaminación a la Contraloría. Es decir, eso implicó que la Contraloría derechamente o de cierta manera empezara a resolver reclamos de los particulares con respecto a la administración, ¿sí? En general, la actividad de la Contraloría ha sido clave para el desarrollo y la ordenación de la administración del Estado, especialmente hasta la década del 80, y yo pongo ese hito porque ahí, en el año 86, fue cuando recién se dictó la primera ley general que reguló la administración, que es la Ley de Bases Generales, ¿no? Antes de eso, como señala el profesor Cordero también, durante el ejercicio de sus potestades de interpretación por parte de la Contraloría, ¿cierto?, se concentró en elaborar una serie como de criterios y principios que fuesen aplicables a la función pública en materias que muchas veces no estaban reguladas, no estaban legisladas, ¿no? Y así sucedió, por ejemplo, señala el profesor Cordero, con la probidad administrativa, que es un concepto de creación, que elaboró, ¿cierto?, la jurisprudencia administrativa en los años 50 y 60, el concepto institucional de estatuto administrativo, el régimen jurídico de los actos administrativos, el régimen de garantía de los funcionarios públicos. Después, de hecho, en la década de los 60 y los 70, la Contraloría también ayudó a ordenar el panorama, a estructurar, desde un punto de vista abstracto, ¿cierto?, teórico, el panorama en la administración que se había convertido, dada el auge, ¿cierto?, del crecimiento estatal de los años 50 y 60, en algo bien caótico, ¿no? A partir de los criterios de personalidad jurídica, ¿cierto?, propia o del fisco, o de patrimonio propio del fisco, ahí la Contraloría también estableció un criterio relevante para lo que fue el desarrollo de la administración posteriormente, ¿sí? Todo lo que he dicho hasta acá se concentra más bien en la facultad de control de legalidad de la actuación administrativa, pero también la Contraloría tiene otras funciones relevantes, una de las cuales es la función de auditoría, ¿cierto?, donde lo que se fiscaliza es que el ingreso y el gasto de los fondos públicos se realicen de acuerdo a la legislación vigente, ¿cierto?, se cumpla con las normas jurídicas y con la probidad, ¿cierto? Según señala la propia Contraloría en una de sus publicaciones, las auditorías evalúan los sistemas de control interno de los servicios, ¿sí?, y entidades. En ellas además se fiscaliza la aplicación de las normas de administración financiera, se comprueba la veracidad de los documentos que sustentan por esa administración financiera, se verifican las normas estatutarias aplicables a los funcionarios, se formulan propuestas adecuadas también para subsanar esos vicios, ¿sí? Y esta función de auditoría probablemente está llamada y que yo creo que con el actual Contralor ya se puede ver, ¿cierto?, a ser clave para efectos de proteger la probidad administrativa, que es uno de los principios más relevantes hoy en día de la función pública, ¿sí? Bueno, en estas dos principales funciones de la Contraloría, que es el control de legalidad y la auditoría, ha sido clave su ejercicio y su correcto desempeño, ¿cierto?, la autonomía de la entidad, ¿cierto?
Sin embargo, la Contraloría también ha tenido en varias ocasiones que hacer valer esa autonomía, muchas veces debido a que tribunales de justicia, por ejemplo, se han emitido en materia de su función, ¿no? Y se han producido en ese caso contiendas de competencia que han sido resueltas por el Senado, por el Tribunal Constitucional. En la década de los 90, por ejemplo, varios contiendas de competencia se produjeron, todas las cuales el Senado resolvió a favor de la Contraloría General, reconociendo el carácter constitucional de la toma de razón como institución, ¿sí? La última contienda de competencia, que fue en el año 2018, que tuvo una parte en el Tribunal Constitucional y una parte en el Senado, en los dos casos también fue favorable también a la Contraloría General de la República, ¿sí? Como se ve, la autonomía que entrega la Carta hoy en día no fue algo que se incorporó por el constituyente autoritario del 80, sino que más bien ahí se hizo patente o se cristalizó, ¿cierto?, lo que venía ya de la Constitución del 25 y la práctica también de la Constitución del 25, reconociendo muchas de las facultades que a nivel legal tenía la Contraloría, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede ser útil para efectos de lo que viene en el debate constituyente? Bueno, lo primero a mi juicio es considerar, y ahí va el tema general, de qué entidades tienen que estar en la Constitución, requieren autonomía constitucional, y yo creo que Lizzy también apunta bien ahí en un punto, y es que nadie también ha pensado tal vez tener una cláusula general en que se permita que, que la ley establezca una autonomía mucho más fuerte, ¿cierto?, que la simple descentralización en la Constitución. Una cláusula general de habilitar a la ley para establecer órganos autónomos como los que entendemos hoy en día, o con la independencia, con el nivel de independencia que tienen autonomía constitucional hoy en día, ¿sí? Pero preguntarnos si la Contraloría debería mantenerse o no en la Constitución, a mi juicio, tal vez no sea necesario que tenga un capítulo completo, pero sí es deseable que se mantenga su autonomía al nivel constitucional, porque le permite, y es lo que se ve de la evolución institucional del ente, ¿cierto?, que pueda ejercer sus competencias de manera eficiente y eficaz como uno de los primeros controles, ¿cierto?, y fiscalización de la administración del Estado. Lo segundo es la pregunta si convertimos o no a la Contraloría en un órgano colegiado. A mi juicio no parece ser un buen camino, en la medida que un órgano colegiado, para el tipo de facultades que ejerce la Contraloría, puede llevar a una injerencia política que no es deseable, puede llevar también a acuerdos que en un contexto de rotación de fuerzas políticas en el gobierno tampoco puede hacer que la Contraloría pierda eficacia y eficiencia en la fiscalización, ¿sí? Tercer, otro tema que podría revisarse, que siempre está rondando, es el tema presupuestario, de otorgar autonomía presupuestaria a la Contraloría. Durante las décadas del 60 y del 70 la Contraloría tuvo una autonomía presupuestaria, de hecho se le reconocía en torno a un 0,35% del presupuesto nacional, y ello permitiría garantizar también que la institución funcione, incluso cuando tenga conflictos con el gobierno, lo que pasa en todos los gobiernos. Incluso en dictadura pasó que el Contralor tuvo conflictos con el gobierno, así que eso nos da cuenta cuando la institución funciona correctamente, probablemente, ¿no? Además, también podríamos considerar la posibilidad de que la toma de razón se extienda a ciertas entidades que hoy en día están fuera de ese control. Estoy pensando principalmente en las municipalidades, que muchas veces son entidades que, dada su desigualdad de recursos o de equipos, ¿no?, requieren tal vez un control mucho más cercano con respecto a las tomas, a las decisiones más relevantes que tengan y a los actos más relevantes que dicten, ¿sí? Y con eso ya voy terminando. Lo último, solo decir que también no es necesariamente algo que está en la Constitución, pero sí debería siempre asegurarse que la Contraloría pueda racionalizar la toma de razón en la auditoría, ir donde sea necesario, donde estén los riesgos más relevantes, ¿cierto? Y en ese sentido mantener, por ejemplo, la facultad de declarar exento de toma de razón en ciertas materias, ¿cierto? Tiene que mantenerse. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, Vicente. Y quedan unos 10 minutos, entonces lo que les propongo a todos los expositores es que les voy a plantear varias preguntas, y porque no hay ninguna que esté dirigida a alguien en particular, son todas bastante generales, entonces les voy a plantear las preguntas y ustedes ahí eligen
cuál quieren responder, cuál les motiva más. ¿Okay? A ver si logramos terminar dentro de estos 10 minutos. Primero, yo creo que queda en evidencia que la primera pregunta que debemos enfrentar es qué órganos, ¿cierto? ¿Qué órganos van a estar en la Constitución? Ya Pablo Contreras nos decía, no las Fuerzas Armadas. Vicente sí tiene una postura de que la Contraloría sí debiera estar. Entonces, primero, si nos pueden quizás decir algo más sobre otros órganos que ustedes creen que deberían estar en la Constitución y cuáles no. Y luego, obviamente, qué tipos de controles democráticos deberían estar sujetos a estos órganos. Lisi nos planteaba lo de las acusaciones constitucionales, ¿cierto? Que algunos partidos han propuesto esto respecto de algunos órganos. No sé si ustedes podrían señalar algunos otros mecanismos de controles a los que podrían estar sujetos estos órganos. Y una tercera pregunta es como, que también lo planteaba Alicia, es como cuáles podrían ser unos principios estructurantes comunes que podrían tener estos órganos autónomos. Otra pregunta que me surge a mí por curiosidad es que normalmente cuando uno está en estos debates sobre el proceso constituyente y las cosas que nos van a preocupar en los siguientes meses, siempre está muy clara, pareciera, las posiciones políticas y el contenido que debiera tener la Constitución de acuerdo a las distintas posiciones políticas. En este caso, pareciera que no es tan claro. Licia algo comentaba respecto a las distintas propuestas que han habido, pero a ver si ustedes podrían decir un poco dónde se nota, se notan las profundas diferencias políticas que pueden haber entre un sector u otro en esta materia. Del público nos llegan las siguientes preguntas. ¿Cuáles creen ustedes que son los motivos por los que cualquier órgano administrativo con algún grado de especificidad técnica o particulares atribuciones como el Consejo para la Transparencia o el CERVEL quieran estar establecidos con autonomía, ya sea constitucional o legal? ¿Okay? Y les voy a hacer dos más, ¿ya? ¿Vamos bien o no? ¿Se han podido ir registrando las preguntas, que son un montón, pero como tenemos poco tiempo? Y la siguiente es, considerando las características del quórum de 2/3 y el funcionamiento propio de la Convención, ¿qué organismo mantendría la categoría de autonomía constitucional y qué elementos mínimos podrían contener esta? Creo que eso ha sido planteado. Y ¿cuánta autonomía real existe en las instituciones cuando la elección o nombramiento de sus cargos directivos puede verse cargada por temas políticos y no técnicos? Es importante que siempre sea solo técnico o político el factor a considerar en el nombramiento de los miembros de estas instituciones. Varias preguntas y abro el micrófono para quien quiera responderla con toda libertad. Pablo. De repente seguimos el orden, ¿o no? De las exposiciones. Ok, a menos que Pablo, ¿quieres partir o...? Sí, no hay problema, no hay problema. Yo voy a responder una de las preguntas. Muy bien, esa es la idea, que pudieran elegir. Muy bien, solo una. Sí, yo creo que hay un tema que tiene que ver con poder sacar órganos como regla general. No sé si como regla general, pero pensar no tanto en poner, sino que en sacar. Yo aquí sí suscribiría una tesis minimalista, digamos, en sentido inverso a como lo sostiene el minimalismo constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite un mejor control democrático. Entonces, si un órgano sale de la Constitución, lo que uno tiene es un mejor control democrático y ese es el contrapeso, digamos, o la contraprestación que uno obtiene. Y en el mejor de los casos, pensar en criterios técnicos para incorporar a la Constitución no es una razón necesariamente válida, porque los criterios técnicos se pueden asegurar a nivel legal sin ningún problema.
Y eso ya es un punto que es un punto a favor de desconstitucionalizar, es decir, uno podría armar órganos, configurar órganos técnicos, muy técnicos, que funcionaran a nivel legal sin problema y no necesitan estar establecidos en la Constitución. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí hay un punto, ¿no? Hay que revisar de la Constitución qué quedó en la Constitución con el objeto de excluirlo del control democrático derechamente, no como una externalidad, no como una mera consecuencia, sino como un propósito específico. Y esa es una revisión que corresponde hacer, pero para sacar órganos, no para incorporarlos. Yo creo que ahí esa es la pregunta o la respuesta o la pregunta que yo creo que hay que invertir. Eso. Excelente, muchas gracias, Pablo. Y un buen criterio para hacer el análisis. Pablo. Oye, yo voy a contestar 3 preguntas de acá. A la primera, que era, ¿qué órganos? Yo creo que efectivamente, cuando uno ve, es muy bueno el repaso que hace Lisi, porque cuando uno ve las propuestas, y de hecho reclamos de algunas instituciones, eso se hace en este encuadre constitucional, bajo el encuadre constitucional de la Constitución de 1980 y una práctica y digamos, una serie de convenciones interpretativas sobre esta Constitución. Entonces, eso permite entender claramente o de mejor forma el reclamo de la Defensoría Penal Pública para ser autónoma constitucional. ¿Te fijas? O tratemos de subir o explica muy bien, por ejemplo, mira, la persecución penal, no queremos que esté a la merced del gobierno de turno, pero tampoco queremos salirnos del vicio de la judicialización en que estaba el antiguo procedimiento penal, entonces lo vamos a crear como autónomo constitucional. Y eso generó una serie de problemas. De hecho, parte de los sectores de derecha siempre han tratado de aumentarle la rendición de cuentas al Ministerio Público porque consideran que no es eficaz en la persecución penal. Eso te demuestra que hay requisitos de control que están dependiendo del sector político que se trate. Y entonces, cuando uno tiene conciencia de que hay ciertas propuestas de constitucionalizar la autonomía de instituciones por la práctica de patológica, si se quiere, de ciertas nociones de autarquía, o en la forma de garantizar un buen funcionamiento, o en la forma de asegurarse ciertas cuestiones, ahí uno dice, bueno, pero cuando tenemos una hoja en blanco y tenemos la oportunidad de una nueva constitución, y no solo una mera reforma, entonces más sencillo plantear una cuestión como minimalismo institucional como la que plantea Pablo, el profesor Soto, digamos. Y quiero ser súper claro en eso. Y entonces, y con esto voy a la segunda pregunta. ¿En qué se notan estas posiciones políticas? Yo traía el caso del programa de gobierno de Sebastián Piñera, porque hay una cuestión que se ha mantenido más o menos constante, por lo menos en el sector de la derecha, de que han intentado darle un estatuto de autonomía constitucional común a ciertas agencias, como la superintendencia. Y lo que se busca es insular políticamente, se fijan en mantener una independencia y darle una lógica tecnocrática a estas instituciones, de forma tal de dar garantías al prójimo, como diría el Tribunal Constitucional, es decir, a la gran empresa, frente a las funciones y potestades regulatorias de control, de fiscalización y de sanción que tiene la superintendencia. Yo no estoy diciendo que el diseño institucional de la superintendencia sea el mejor del mundo, eso lo podemos discutir. De hecho, la modificación a nivel legal para crear la Comisión para el Mercado Financiero da cuenta de que a nivel legal uno puede tener una agencia con un buen diseño institucional que tiene componentes de independencia, que uno le puede gustar más, lo colegiado o no, pero se puede hacer sin necesidad de tener que saltar a la autonomía constitucional. Y por eso uno observa que cuando se busca ciertas autonomías, lo que se busca es perseguir ciertos intereses políticos o económicos, y el caso de la superintendencia es muy claro, digamos.
lo que se busca ahí es garantizar cierta institucionalidad ajena a la mera posibilidad de control político, ¿ya? Yo, por último, respecto de la última pregunta, la politicidad en el nombramiento de miembros o de autoridades en estos órganos, o la tecnicidad. ¿Se fijan? Hay un paper muy bueno de Diego Pardou que investiga esto y lo ve, digamos, en una secuencia y con una serie de factores relevantes. Y, por ejemplo, el Banco Central sale muy bien rankeado en la tecnicidad de los miembros que componen el Consejo del Banco Central. Y como hemos discutido acá, lo hemos presentado, gran parte del Estatuto de Autonomía está dado no por la Constitución, sino por la Ley Orgánica Constitucional. Claro, la Ley Orgánica Constitucional en el diseño original de la Constitución de 1980 era equivalente a una norma constitucional y hoy día sigue siendo una regla contramayoritaria, etc. Entonces uno me podría decir, sí, entonces igual está en el rango constitucional, pero pareciera ser que la politicidad o tecnicidad se juega más en otro tipo de reglas de diseño institucional más que en la autonomía constitucional. O sea, podemos tener agencias de rango legal muy políticas cuando queremos que sean técnicas o muy técnicas cuando queremos que sean políticas, y eso dependerá de los factores de diseño institucional. ¿Y por qué lo digo? Porque observemos reglas de diseño que han buscado dar más autonomía, pero depende del tipo de control que tenga. Entonces, si tú observas, por ejemplo, el procedimiento de nombramiento de los consejeros del Consejo para la Transparencia, tiene un quórum de aprobación que es superior al del Contralor General de la República, el mismo quórum de aprobación de los ministros de la Corte Suprema, 2/3 de los senadores en ejercicio. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la idea que se busca aquí? Pero lo que pasa es que tú no puedes mirar solo el quórum, porque tú tienes un consejo que es par, que se renueva por parcialidades, en que todos van a ser presidentes del consejo. O sea, tú lo que buscabas, como muy bien ha descrito el profesor José Miguel Valdivia, lo que has hecho es diseñado una institución binominalizada para efectos de neutralizar realmente el control y la fiscalización de la transparencia o administrar ciertos costos políticos que eso puede tener en el tiempo, gerenciarlo, digamos. Entonces, si uno atiende solo al diseño institucional de el quórum de aprobación del nombramiento, claro, uno debería decir, bueno, este consejero es tan independiente como ministro de la Corte Suprema y sabemos que el resto de los factores hace que no lo sea. Y lo mismo pasa con el control, digamos, ex post, si se quiere, una vez nombrado. Cuando observa, por ejemplo, lo que pasó con la Defensoría de la Niñez, de que se intenta un procedimiento de remoción y el control está dado por la Corte Suprema, bueno, ahí uno tiene que ver si ese es un control, es una regla o una institución que desde el punto de vista del diseño institucional es idónea para garantizar cierta independencia en el ejercicio de esa función, o no. Y entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque una de las grandes banderas de algunos sectores de izquierda es plantear la acusación constitucional de consejeros del Banco Central, o si se va a mantener ministro del Tribunal Constitucional, bueno, también acusación constitucional. La pregunta es si ese control político va a resolver el problema de la falta de legitimidad democrática en la adopción de decisiones por órganos como el Banco Central o el Tribunal Constitucional. Y yo creo que esas reglas o esos diseños institucionales no necesariamente resuelven el problema. Y entonces, yo creo que la gran conclusión que podemos sacar, y con esto cierro, y que creo que todos lo hemos compartido, es que como no hay un estatuto de autonomía constitucional único, ni tampoco hay reglas, así como que uno pueda definir unos presupuestos generales, sino que depende de la función y depende de cuáles son los costos democráticos, el tipo de diseño institucional que queremos tener. Entonces no podemos definir a priori
que el Banco Central debe tener este tipo de cuestiones y que puede compartirlo con el Ministerio Público y que podría compartirlo con una suerte de tribunal constitucional, o si el tribunal constitucional derechamente debe desaparecer porque el costo democrático es demasiado alto, digamos. Y entonces no hay diseño institucional que aguante después del daño que se ha hecho. Entonces, con eso quiero decir que no es tan sencillo esto desde el punto de vista de las reglas constitucionales, y que depende mucho más del caso a caso y de cuál es la función que queremos proteger y cuáles son las mejores reglas para lograr ese equilibrio entre costos democráticos y legitimidad técnica para efectos de desempeñar esa función. Muchas gracias, Pablo. Lisi, ¿te gustaría ahora? Sí, súper breve. Respecto, ¿cierto?, de las diferencias que hay como de los distintos sectores políticos, las propuestas que se hacen respecto de la constitucionalización de estos órganos autónomos, yo diría que uno puede distinguir, por un lado, unas propuestas más conservadoras que se refieren a quedemos como estamos, y después de eso, que son propuestas son escasas. La gran mayoría de las otras propuestas son relativas a hacer cambios, y normalmente esos cambios suponen crear más órganos autónomos constitucionales, y eso llama bastante la atención. Se produce un poco esta idea como de jugar al empate, como que ya algo mencionan sobre eso, como bueno, si tenemos un Ministerio Público Autónomo Constitucional, entonces también tiene que ser la Defensoría, entonces también tiene que ser la Defensoría de las víctimas, etcétera, que no tiene en realidad un fundamento, como bien lo explicaba Pablo recién, no tiene un fundamento necesariamente técnico, sino que es casi como para empatar este tipo de órganos, ¿no? Y bueno, llama la atención, como ya había mencionado también, que no se contempla sacar órganos normalmente. Y lo último, respecto, ¿cierto?, del cuoteo político, se propone, hay algunas propuestas que no las mencioné en mi presentación, pero algunas propuestas que sugieren bajar los quórum para el nombramiento, que eso ayuda, ¿cierto?, a tener un consenso, a poder lograr un consenso distinto del mero binominalismo que pervive en este tipo de instituciones, ¿no? Y yo creo que también, no se mencionan las propuestas, pero yo creo que también contra eso habla, o digamos la colegialidad habla contra esto, ¿cierto? La colegialidad puede ser buena, pero también tiene el riesgo de que normalmente, como decía Pablo recién, también sirve para difuminar responsabilidades y para tener, digamos, un equilibrio político más que cautelar, digamos, otro tipo de bienes, ¿no? Eso no. Muchas gracias. Vicente, tu turno. Sí, yo brevemente nomás, yo comparto lo de Pablo en el sentido del profesor Contreras, para que los distingamos a los dos, en el sentido de que la culpa de que todos quieran estar en la Constitución es básicamente la interpretación constitucional de lo que se entiende por autonomía constitucional. Entonces, en una constitución distinta tal vez no sea lo mismo estar en la constitución o estar en la constitución. Y eso se suma que hoy en día, también como lo dijo el profesor Contreras, muchas de las autonomías legales tienen un estatuto que es bien semejante o en cuanto a independencia o cercano a la independencia que tiene una autonomía constitucional. Entonces, es posible pensar una situación en que tenemos órganos que no están no tienen vínculos con el presidente de la República o están muy atenuados, que no están en la Constitución, pero eso, como lo dijo Lisi también y como yo lo planteé, a lo mejor basta una norma general en la Constitución y decir que la ley podrá hacerlo, ¿no? Que la administración podrá contar dentro de su aparataje con un ente que no tenga ni una relación de dependencia ni de supervigilancia con el presidente. Y respecto a dónde podría crujir, dónde podrían verse las opiniones, yo creo que obviamente en el Banco Central podrá ser ahí probablemente va a haber algún tipo de discrepancia. Me llamó la atención lo que dijo Lisi de que había una propuesta de eliminar la Contraloría fue a la derecha, parece, ¿no, Lisi? Claro, como de fusionar las atribuciones. Sí, los contraloristas tal vez no les guste tanto, pero no sé, yo creo que el Banco Central va a ser algo donde probablemente va a estar, y por ahí he escuchado también una intención de incorporar el Instituto de Derechos Humanos también, que podría ser
como dice Pablo, no sé si tiene tanto sentido considerando, uno, que esto ha sido la práctica constitucional, y dos, que una autonomía legal perfectamente podría alcanzar los mismos objetivos. Eso. Súper, muchas gracias por la respuesta y se ve difícil entonces la discusión que se viene ahora más adelante, porque obviamente la tentación va a ser de avanzar en lo que cada grupo político considera que debiera estar en la Constitución, más que reflexionar si es que deberíamos sacar algunas cosas de la Constitución. Muchas gracias a los cuatro por sus presentaciones. Creo que fue muy ilustradora, muy informativa, y creo que probablemente este va a quedar grabado para que se escuche después cuando toque discutir estos temas y ya nos vayamos calmando un poquito con las elecciones y ya nos toque entrar al contenido del nuevo texto constitucional. Le agradecemos a los cuatro por estar acá, realmente muy buenas sus presentaciones, y quiero dejar invitado a todas y a todos al siguiente seminario, que va a ser la 8ª sesión de los miércoles constituyentes, el 7 de abril próximo, a la misma hora, a las 6:30, y esta vez se va a hablar sobre jurisdicción y control de constitucionalidad en la nueva Constitución. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a los expositores y a quienes nos han seguido online. Y buenas noches, que descansen.